Bueno, pues recibimos hoy en Wintifada, en los estudios de Al-Abedi, a una invitada muy especial, Jaldia Bubakra, activista originaria de Gaza, con quien tantas veces hemos charlado en los micrófonos de nuestro programa y a la que saludamos hoy con una sensación agridulce, con la alegría de poner cara a una persona con la que tantas veces hemos hablado, vía telefónica, vía internet, y con el sentimiento también agridulce de pues, hacerlo en unas circunstancias tan dramáticas, ¿no? De hecho, que es lo que le está llevando a Jaldia pues, a hacer una gira de conferencias en la que recala hoy aquí en Gasteiz. Antes de nada, Jaldia, Egunon, buenos días, Sabah al-Khair. Egunon, Sabah al-Khair, buenos días. Bueno, Jaldia es presentada como activista. Ella es originaria de Gaza, nacida en el seno de una familia refugiada, precisamente originaria de los territorios del sur del 48, expulsada en el 48 de esos territorios, que estos días pues, también están en el foco de la noticia tras el ataque de la acción de resistencia de Hamás sobre esa zona. Y posteriormente pues, se ha refugiado en Egipto y actualmente vive en Madrid. Es un poco tu historia, la historia de tantos y tantas palestinas de la Franja de Gaza, ¿no? Condenados al exilio continuado. ¿Cuál es un poco tu historia familiar? Cuéntanos. De la Franja de Gaza y de toda Palestina. En el 48 más de la mitad de la población palestina fue expulsada, obligada al desplazamiento de nuestros territorios a otros lugares del mundo. No solamente en la Franja de Gaza, en Cisjordania también, en los territorios ocupados en el 48, se han repartido pues, por campos de refugiados dentro de Cisjordania. Incluso en los territorios ocupados en el 48 hay personas desplazadas que no se les permite volver a asentarse en sus pueblos de origen, en los campos de refugiados del Líbano, de Siria, de Jordania, y luego también tenemos mucha población en Egipto y en Europa, en Estados Unidos, en América del Sur. O sea, estamos repartidas por todo el mundo. Mi familia, como otras tantas, han sido obligadas a desplazarse desde Beer el Sabah, que conocido como Beersheba, porque les encanta cambiar los nombres de los sitios para hacerlos como más israelíes. Fueron a Gaza, se asentaron ahí en campos de refugiados, y ahí es donde yo ya nací con el estatus de refugiada. Situaciones familiares me han obligado a ir a Egipto, y de Egipto me vine aquí al Estado español y llevo viviendo en Madrid más de 30 años. Como bien has dicho, es la historia de 8 millones de palestinas y palestinos. La historia del exilio, lleváis el estigma del exilio también, pero el estigma también de la lucha incesante. De hecho, tú pues, te presentaba como activista, has impulsado la creación de varias organizaciones como Al-Karama, una organización feminista que agrupa a las mujeres palestinas en la diáspora, y más recientemente del movimiento Masar Badil, la Ruta Alternativa Palestina Revolucionaria, que también coordina el trabajo de estos grupos de palestinas y palestinos en la diáspora, que es pues una parte de la colectividad palestina pues, quizás más olvidada, ¿no? El pueblo palestino está diseminado en distintas fracciones y bueno, pues las de la diáspora también tenéis mucho que decir al respecto, ¿no? Las palestinas y palestinos de la diáspora hemos sido marginados a partir de los acuerdos de Oslo, de la Conferencia de Madrid, y luego de los acuerdos de Oslo hemos sido marginados. Ha sido silenciada nuestra voz, a pesar de que somos más de la mitad de la población palestina en el mundo. Y con el movimiento, la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina, Masar Badil, lo que pretendemos es recuperar esa voz, recuperar nuestra voz, formar parte de la lucha y de la resistencia de nuestro pueblo, agrupar a nuestra población dividida, dispersa por el mundo, para que formen parte de esta resistencia. Hoy en día tenemos a generaciones que han nacido fuera de Palestina, que nunca han pisado Palestina, que tampoco hablan árabe, algo que también les deja como un poco fuera de la participación. Nosotras en Masar Badil lo que hacemos es traducir siempre todos
las reuniones, las charlas, conferencias, los escritos que hacemos y declaraciones, y lo hacemos todo mediante debates hasta llegar a un consenso para ir avanzando en este movimiento que pretende ser una alternativa a la ruta de normalización que nos ha llevado la Autoridad Palestina, el liderazgo de la OLP, que ha empezado a normalizar con la ocupación, a dejar de lado a los palestinos que viven en los territorios ocupados en el 48, que son más de 2 millones de palestinas y palestinos, que también sus derechos son mermados, sufren de un sistema institucional de apartheid y de segregación. Ha destruido todas las instituciones que habían llegado a formar los palestinos en la diáspora, que formaban parte de la Organización para la Liberación de Palestina, la conocida como la OLP, que son sindicatos de estudiantes, de trabajadores, de mujeres, que hoy en día son meros instrumentos en manos de la Autoridad Palestina, donde no dan ningún servicio a los palestinos que están ni dentro ni fuera. Lo único que hace hoy en día esa Autoridad Palestina, llegada con los acuerdos de Oslo, es servir de agente de la ocupación para dar los servicios de sanidad, de educación, que eran obligación de la entidad ocupante. Estos servicios para dar a la población ocupada se están cargando la Autoridad Palestina a través de donaciones que llegan desde sobre todo de la Unión Europea. Una policía que mantiene el orden, sobre todo desde hace 17 años en Cisjordania, encarcelando a gente, persiguiendo, acallando voces contrarias a la ocupación y a favor de la resistencia de la organización política, la organización dentro de las universidades palestinas. Cualquier voz disidente en contra de la ocupación de Palestina, primero es perseguida y oprimida por esa autoridad palestina y también entregada después a las autoridades de la ocupación israelí. Por eso en Masar Badil lo que pretendemos es cambiar y crear una ruta alternativa a todo eso, a la normalización, que también empieza a crecer dentro del mundo árabe, los países de la región, en contra de no solamente de tener una voz, sino el volver a recuperar esa lucha del pueblo palestino, el apoyar la lucha armada del pueblo palestino. Forman parte del movimiento Masar Badil, el movimiento de mujeres palestinas, el movimiento de la juventud Al-Yudur, la red de Samidun para la defensa de presas y presos políticos, porque eso también es importante para nosotras. Más de 6.000 presos y presas políticas que llevan años, muchos de ellos ya han superado los 40 años en las cárceles, y que no se habla de ellos, simplemente se les da, pues, se cuentan como número para muchas personas. Desde la red de Samidun hacemos visible su historia de lucha y los hacemos visibles como sujetos políticos, porque para nosotros son la primera línea de lucha contra la ocupación, por el mero hecho de que si están encarcelados es porque han luchado contra la ocupación, y pretendemos que no queden en el olvido, que su voz llegue a todo el mundo. Aprovechamos nuestra estancia en países en Occidente, principalmente, el hablar otros idiomas, porque cuando la gente en Palestina escribe en árabe, hace programas, hacen discursos, al final esto hacia Occidente no llega. Entonces aprovechamos eso para traducir, para hablar en las lenguas de los países en los que estamos. Queremos eso, una alternativa para que empiece también a construir para una Palestina después de la liberación. Después de la liberación de Palestina del río al mar, ¿cómo queremos que sea esa Palestina? Queremos que sea una Palestina laica, democrática, igualitaria, incluyente y diversa. Incluyente, donde no haya discriminación ni distinción entre la población de Palestina, ni por tema de religión, ni por etnia, ni por color de piel, ni por lengua ni siquiera, y ni por sexo, ni por nada del mundo, que sea toda la población palestina tratada con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y eso lo estamos construyendo a través también de muchas formaciones que estamos dando. No solamente estamos
para hacer comunicados, para participar en actos y en actividades, en concentraciones, alzar la voz de nuestro pueblo dentro de Palestina, que llegue a todas partes del mundo, alzar nuestra voz como palestinas y palestinos en la diáspora, pero también formarnos a nosotras mismas, a nuestras juventudes palestinas, que no tienen acceso a la formación sobre la historia de Palestina, sobre la lucha de Palestina, y eso también es algo que tenemos muy en cuenta, el tema de las formaciones. Comenzábamos en la introducción presentándote, hablando de tu historia familiar, que como decías es la historia pues, de 8 millones de palestinas y palestinos, que comienza, podríamos retrotraernos quizás hasta los orígenes del sionismo, pero hace más de 7 décadas, con la fundación del Estado de Israel, comienza esa campaña de limpieza étnica que ininterrumpidamente ha seguido durante estos 75 años, pero quizás en este último mes estamos viviendo una de sus facetas más dramáticas, más cruentas y más sangrientas, sin precedentes, dentro de una historia de 7 décadas de limpieza étnica. Tú que tienes contacto directo con la Franja de Gaza, quizás tengas acceso a información a la que nosotras no tenemos acceso, ¿qué te parece el relato que están haciendo los medios occidentales de lo que está ocurriendo durante este mes en la Franja de Gaza, de estas sangrías sin precedentes? ¿Y está el relato a la medida de la dimensión real de la masacre que está ocurriendo en Gaza? Bueno, voy a empezar por lo que has comentado. La limpieza étnica no empieza hace 70 años o 75 con la Nakba en el 48, sino empieza desde el surgimiento del movimiento sionista y sus primeras colonias en Palestina, conocidos como kibbutz, algo que está romantizado por parte de la izquierda internacional, empiezan ocupando territorios, creando colonias, dándoles servicios, dándoles de todo y desplazando a la población autóctona y privándola de sus derechos, sobre todo, en primer lugar, en contra de los campesinos palestinos y la clase trabajadora palestina, discriminándolas y no dándoles ni trabajo, robándoles sus territorios y su forma de vida para ir desplazándolos. Esto ha continuado durante todo este tiempo y lo estamos viendo en esta ofensiva contra la Franja de Gaza, pero también contra Cisjordania. Hoy en día las noticias ponen el foco en los bombardeos y el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza, pero es que en Cisjordania también están demoliendo casas, están asesinando a personas palestinas. Ya llevamos unas 200 personas en Cisjordania que han sido asesinadas o bien por el ejército israelí o bien por los colonos armados hasta los dientes, demoliciones de casas, encarcelamiento de ciudadanas y ciudadanos palestinos, en tanto que en poco tiempo el número de presos políticos ha aumentado de 6.000 y pico, 6.300 o 500, a más de 10.000 en estos días. El foco, como lo cuentan las noticias, por supuesto sesgado, no solamente sesgado, sino parcial también, en cuanto que ponen desde el primer momento llamar atentado terrorista o ataque terrorista a la iniciativa por parte de la resistencia palestina que rompe la valla de la cárcel donde viven más de 2 millones de personas desde hace 17 años bloqueadas por tierra, mar y aire, rompen esta valla y la atraviesan hacia territorios nuestros ocupados en el 48, colonias y asentamientos, y atacan a los militares que protegen estas colonias y que vigilan a la Franja de Gaza y la mantienen bajo control a esa cárcel. Eso es lo que ha ocurrido el 7 de octubre. Y olvidando el derecho o las resoluciones de la ONU que dicen que las poblaciones o los pueblos bajo ocupación foránea y opresión tienen el derecho a defenderse con todas las armas que tienen a su alcance, incluida la lucha armada, obvian esto y porque ha tomado la iniciativa la resistencia palestina ya lo convierten en ataque terrorista. Esta resistencia palestina tiene derecho también a atacar a su ocupante, a atacar a su carcelero que los tiene encerrados y atacar a un ejército
que estaba cometiendo masacres en Cisjordania venimos viendo que esto ha ido creciendo durante los últimos 3 o 4 años. En Cisjordania, en Jerusalén, la opresión hacia las personas palestinas que viven en el 48 y también los ataques hacia las palestinas y palestinos en el exterior, pero más en concreto lo que está pasando en Cisjordania y en Jerusalén. Desahucios de barrios enteros en Jerusalén, limpieza étnica en la ciudad de Jerusalén, incursiones en la esplanada de las mezquitas por parte del ejército de los colonos más radicales del mundo, más recalcitrantes. Radicalizados. O sea, no solamente es que sean radicales por naturaleza, es que el gobierno y el sistema los está radicalizando porque los instrumenta para ir en contra de la población palestina. Están siendo instrumentalizadas estas personas, colonas, que vienen y que disfrutan de privilegios dentro del territorio de Palestina para colonizar, pero además se les dan armas y se les da luz verde para que asesinen a personas palestinas o ataquen a las palestinas y palestinos sin ningún control, sin ninguna rendición de cuentas, ante incluso la justicia israelí. El ataque a las personas cristianas en los lugares santos en Jerusalén, las incursiones en los campos de refugiados, en concreto el de Jenin o el de Balata, el de Aida, el de la ciudad vieja de Nablus, en Jericó, en Al-Jalil, Hebrón, en todas las partes de Cisjordania, con el silencio de la autoridad palestina y la policía palestina, que solamente sirve para controlar a la población palestina de que no salga a manifestarse. Entonces, la resistencia palestina ya venía dando advertencias a la ocupación de que paren estos crímenes contra la población palestina, que si no iba a haber consecuencias, y por lo tanto ya habían advertido. Y en el 7 de octubre, cuando toman esa iniciativa que habían estudiado muy bien y que ha sorprendido y que ha burlado los servicios de seguridad que nos venden como los mejores del mundo, que a veces incluso la gente no se lo cree y piensan que esto ha sido promovido por Netanyahu o por los servicios secretos israelíes para tener una excusa para masacrar al pueblo palestino en la Franja de Gaza, es como quitarle un mérito a esa resistencia en Palestina, que ha ido poco a poco, en silencio, bajo bloqueo, bajo asedio, ir acumulando conocimientos y capacidades para tomar esta acción. Cuando vemos en los telediarios, en los medios de comunicación y las declaraciones de los gobiernos de potencias occidentales de poner al mismo nivel una facción de la resistencia palestina, que es el movimiento de resistencia islámica conocido como Hamas, obvian también la participación de otras facciones de la resistencia palestina, que aunque la resistencia está liderada por Hamas, pero también participan otras facciones y facciones de la izquierda palestina también. Obvian el apoyo por parte de la población palestina en todas partes del mundo a la resistencia, a la lucha armada a la que tenemos derecho para liberar nuestro territorio y para recuperar nuestros derechos. Se ponen enseguida del lado del opresor, porque esa ha sido la tónica desde la creación del Estado de Israel, porque lo han creado como un enclave de Occidente, como una base militar, como cualquier base militar de Estados Unidos en la región de Oriente Medio. Israel para Occidente es una base militar, económica, de control, para desestabilizar todos los países de la zona y para seguir manteniendo el control sobre ellos, para que no se desarrollen, para que no sean países que salgan del dominio de Occidente y que puedan seguir robando los recursos, poder controlar los caminos marítimos o terrestres, incluso por donde llega el gas, el petróleo hacia Europa. Y ahora mismo también intentar robar el gas que se ha descubierto hace años en las costas de la Franja de Gaza. Todos quieren repartirse la tarta y, por lo tanto, se ponen enseguida, se declaran a favor, o no solamente a favor, sino mandan apoyo económico, militar a Israel para luchar contra una guerrilla en una franja de 2 millones de personas, y que esa guerrilla tiene unos miles de combatientes. No hace falta tanta potencia militar para combatirla. Al mismo tiempo quieren intimidar a otros factores en la zona para que no intervengan. Pero también el tema de que
Israel sea como un Estado europeo dentro de Occidente. Lo que han trabajado durante muchos años para demonizar al Islam y a las personas musulmanas, el crecimiento de la islamofobia que ha hecho que cualquier grupo llamado o poniéndole la etiqueta de musulmán se ha visto como algo bárbaro, algo salvaje, algo violento, incluso de grupos terroristas. Todo esto ha jugado en favor de que los gobiernos se declaren desvergonzadamente a favor de Israel y apoyar a Israel. Al mismo tiempo, estos apoyos hacia Israel desde hace tantos años y esa impunidad de la que disfrutaba Israel por parte de los gobiernos y las potencias, pero también el silencio de los pueblos y de los medios de comunicación, es lo que ha llegado a que pueda cometer este genocidio contra la población palestina sin temer a nada, a ninguna recriminación, ninguna rendición de cuentas, ningún juicio, ninguna sanción. Hay más de 300 resoluciones de la ONU denunciando los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, la violación de los derechos humanos del pueblo palestino, la violación del derecho internacional, que es injusto con el pueblo palestino, pero a pesar de ello, Israel viola el derecho internacional y aún así nunca ha habido ninguna medida, nunca ha habido ninguna sanción, no ha sufrido ninguna pérdida Israel en sus privilegios y en sus beneficios. Por lo tanto, ahora mismo, incluso aunque las Naciones Unidas ponga un alto el fuego, ellos no están dispuestos a aceptarlo. De hecho, vimos cuando Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, hizo una declaración muy blanca, muy light, diciendo que esto no viene de la nada. Es lo único, no, tampoco ha condenado el ataque de Israel, ha dicho que lo que ha ocurrido no viene de la nada. Enseguida tienen la osadía de declararlo una persona non grata en territorio palestino ocupado en Israel, que no van a dar visados al personal de Naciones Unidas. Se les ha subido la cabeza, han creado un monstruo y este monstruo ahora se les ha subido la chepa. Hablábamos de resistencia. En estos días se oyen voces que ponen en cuestión la legitimidad de la resistencia armada. Hay incluso llamamientos que instan a las dos partes a cesar la violencia, equiparando a la violencia del ocupante con la del ocupado. No son las únicas experiencias de resistencia que ha habido en Palestina, ni siquiera en Gaza en los tiempos recientes. Hace pocos años 2018-2019, se puso en marcha una iniciativa de resistencia no violenta, resistencia activa no violenta, que eran las marchas del retorno. Semanalmente acudían por miles los y las gazatíes a la valla de la prisión, reivindicando el derecho a retornar a sus hogares. Esas marchas fueron duramente reprimidas, se saldaron con decenas de miles de personas lisiadas, asesinadas, etcétera, ¿no? Eso es ¿qué ha dado de sí esa experiencia? Porque, si se está cuestionando la legitimidad de la resistencia armada, las experiencias anteriores de resistencia no violenta, ¿qué saldo han tenido o qué consecuencias han tenido? Pero no solamente esto, el pueblo palestino ha probado muchas formas de resistencia y siempre ha resistido de muchas maneras, pero también a la gente que pone en duda la legitimidad de la resistencia armada del pueblo palestino, hoy en día, si pensamos en Vietnam, la resistencia armada del pueblo vietnamita era una resistencia ilegítima. Todo el mundo apoyaba la resistencia del pueblo vietnamita. La resistencia argelina por descolonizar Argelia de la colonización francesa era ilegítima. Hoy en día no podríamos cuestionarlo. Guinea, otros países de África, los países de América Latina, la India, todos los países han usado la resistencia armada para liberar su territorio, su pueblo y conseguir sus derechos y conseguir salir del yugo de la colonización, porque la gente primero tiene que pensar que lo que hay en Palestina es una colonización foránea, de gente que ha venido de fuera de Palestina a colonizar Palestina y dominarla. Entonces, no se puede
cuestionar la legitimidad de la resistencia del pueblo palestino, teniendo en cuenta lo que has comentado, las marchas del retorno en la Franja de Gaza, que exigían el retorno, pero también romper el bloqueo. La Franja de Gaza lleva bajo bloqueo por tierra, mar y aire 17 años y nadie ha hecho nada por romper este bloqueo. Se han hecho iniciativas de flotillas yendo hacia Gaza, pacíficas, no violentas, y han sido castigadas. De hecho, en el 2010 se ha asesinado a varias activistas en el Mavi Mármara, y otras flotillas han sido encarceladas, las activistas, y luego deportadas. Tenemos las marchas no solamente en Gaza, sino en Cisjordania, en Nabi Saleh, en Balaín, en otras regiones, que también son duramente castigadas, disparando a las personas para matar, disparando a los ojos, disparando sobre todo a los periodistas, porque Israel, aparte de que impide que periodistas internacionales entren ya sea en Gaza o entran algunos en Cisjordania, pero en las zonas donde hay confrontación no se permite la llegada de periodistas internacionales, especialmente europeas, pero cuando hay periodistas árabes o periodistas palestinos son disparados a los ojos, se ha visto el caso, son disparados a matar. Tenemos muchos casos, y cuando bombardean Gaza, todas las veces que han bombardeado Gaza, primero empiezan por los edificios donde están las oficinas de prensa, porque no quieren que haya testigos. Tenemos el caso más famoso, el de Shirin Abu Akleh, que es periodista de Al Jazeera, que estaba con su chaleco, con su casco, bien identificada, y un francotirador la ha disparado y la ha asesinado en el acto. Ahora mismo en la Franja de Gaza estamos viendo cómo tienen como objetivo asesinar a los periodistas palestinos en sus casas, en los hospitales, cuando están cumpliendo con su trabajo, o asesinando también a sus familias. Ahora mismo ya cuentan que son 48 periodistas que han sido asesinados en la Franja de Gaza. Cualquier iniciativa de lucha siempre va a ser castigada, recriminada, oprimida por el colonizador, porque no quieren que, o sea, siempre la lucha es así. El pueblo palestino sabe que para liberar Palestina hay un precio muy alto que pagar, como lo han pagado otros pueblos. En Argelia duró la lucha por la liberación 132 años y ha habido más de 2 millones de mártires en Argelia. Entonces los pueblos saben y los pueblos están dispuestos. Lo que no tiene que hacer la gente de fuera es decirle a los que están luchando por su liberación y por sus derechos qué es lo que tienen que hacer. No solamente el darles apoyo, que deberían apoyar la lucha por la liberación, pero no decirles cómo tienen que hacerlo. Los que están ahí sobre el terreno son los que saben cómo tienen que hacerlo según sus posibilidades y según el precio que están dispuestos y dispuestas a pagar. Volviendo a la iniciativa de la que hablábamos, de las marchas del retorno, entonces llamaba la atención, o al menos a quienes mirábamos con una visión un poco crítica, nos llamaba la atención la gran cantidad de lisiados que ocasionaron los francotiradores, ¿no? Los que se jactan de ser el ejército más tecnológicamente avanzado del mundo, que hierren tanto en los disparos, que haya tan cantidad de heridos respecto a la de muertos, hace sospechar que hay una intencionalidad en crear lisiados, en crear una carga para Gaza, para su sistema sanitario, para la sociedad gazatí. Ya en 2012 la propia Agencia de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas decía que las condiciones de vida en Gaza iban a ser insoportables para el año 2020, algo de lo que ya han pasado 3 años. ¿Cómo ha soportado las consecuencias de aquello la Franja de Gaza? Y se me antoja que mucho de la carga de cuidados, sobre todo de todas esas personas afectadas, lisiadas, ha recaído sobre las mujeres. ¿Cómo se ha podido superar toda esa situación? Bueno, también quiero mencionar una cosa, que el ejército israelí, que normalmente se hace en propaganda como el ejército, no solamente el más tecnológicamente preparado, que de hecho por eso puede disparar y lisiar,
desde lejos, se hacen la propaganda como el ejército más moral del mundo. Y han utilizado armas prohibidas internacionalmente, no solamente ahora cuando bombardean con fósforo blanco en el 2009, sino las balas mariposa. Las balas mariposa entran en el hueso y se abren, se expanden y rompen el hueso, y eso no es como una bala que entra y sale y que luego con el tiempo esto se puede recuperar. Por eso hay tantos lisiados, porque ha destrozado los huesos de las rodillas de la juventud palestina para castigar a estos jóvenes que salen y que corren y que están ahí, que se enfrentan a los soldados que están ahí protegidos tras sus trincheras, sino, como has dicho, como una carga para el gobierno de la Franja de Gaza, que es el movimiento Hamás, para la sociedad de la Franja de Gaza, teniendo en cuenta que no tienen los medios necesarios ni para operar, los hospitales no están a la altura para todos, incluso en aquel entonces para cubrir o para atender a todas las personas lisiadas, no hay sillas de rueda para las personas lisiadas, no hay centros suficientes, pero aún así una sociedad bajo asedio al final encuentra los medios gracias a la solidaridad y sororidad entre la población palestina. Hay apoyo entre los vecinos, las familias, la sociedad en general, son personas solidarias las unas con las otras. Es cierto que siempre, no solamente en Palestina, sino en todas partes del mundo, los cuidados siempre recaen sobre las mujeres como el pilar de la familia. La mujer palestina es el pilar de la lucha, de la resistencia, y es el pilar de la familia, es la que tiene que volver a reconstruir las casas que han sido demolidas, bombardeadas, es la que tiene que volver a reagrupar a la familia y darles el apoyo psicológico, sobre todo a los niños, a los jóvenes, a chicos y a chicas, a sus familiares. Han soportado una carga muy grande y se han organizado ellas mismas, no solamente dentro de la familia o el entorno, sino como asociaciones de mujeres que dan soporte psicológico, que hacen talleres de terapias para estos jóvenes, para esta violencia que están sufriendo, que han sufrido niños y niñas bajo bombardeo o a través de lo que ha pasado en las marchas del retorno. Están bastante organizadas para hacer frente a estas violencias, y que luego al final, para que esa violencia no genere violencia interna, ni en las casas ni en la sociedad, porque sabemos que la violencia siempre, cuando las personas no tenemos la capacidad de exteriorizar esa potencia que sufrimos, al final a veces la pagas sin control contra quien sea. Entonces, tanto en Cisjordania como en Gaza, como en el 48, en Palestina, en los campos de refugiados del Líbano, hay muchas organizaciones, la mayoría de ellas llevadas y organizadas por mujeres jóvenes, donde se da ese tipo de terapias y de atención y de apoyo a todas las personas. Vamos a hablar del panorama internacional. Habida cuenta de los acontecimientos del último mes, pues estamos viendo cómo la población a nivel mundial está saliendo a las calles a mostrar su solidaridad con el pueblo palestino, no así las élites políticas. Se está dando ahí una brecha, ¿no?, entre los gobiernos de los estados, las instituciones internacionales, Unión Europea, Naciones Unidas, Corte Penal Internacional. Hay una inacción completa por parte de las élites políticas y, sin embargo, la gente, el pueblo, está saliendo a las calles, está demostrando, cada uno desde su medida y con sus medios, está mostrando la solidaridad con Palestina. ¿Cómo ves este cisma que se está dando, esta brecha que se está dando entre el pueblo y las élites respecto a la causa palestina? Esto siempre ha sido así. Los gobiernos occidentales siempre se han alineado con Israel por lo que hemos comentado, los intereses. Los gobiernos dependen o sea, antes de proteger los derechos y del pueblo llano, de la clase trabajadora, siempre miran por los intereses de las empresas y los empresarios. Y las empresas y empresarios tienen acuerdos, convenios, tienen negocios con ese
monstruo que se ha creado, que controla Oriente Medio, y contra también su padrino, que es Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en el gendarme del mundo, en la parte occidental sobre todo del mundo, donde manda Estados Unidos, donde manda la banca y las empresas multinacionales. Y los gobiernos pues ven en eso, en esa línea es como se tienen que ir. Ahora vemos, gracias también a muchos medios de comunicación alternativos que hacen llegar la voz del pueblo palestino y lo que está ocurriendo en Palestina, gracias también a las redes sociales, porque antes solo recibíamos información a través de las televisiones, ahora recibimos información pues por las redes sociales, y todo el mundo está informado y sabe lo que está ocurriendo, y es que escandaliza tanto lo que está pasando hoy en día en Palestina que la gente no puede dormir del dolor que sufren cuando ven lo que está ocurriendo en Palestina, y la sociedad se está organizando y está saliendo a la calle. Poco a poco esto va a conseguir que los gobiernos tengan que cambiar su postura. De hecho, hemos visto un poquito de cambio, no mucho, todavía falta más, pero un poco de cambio de cómo se están diciendo las cosas y cómo se están posicionando. Necesitamos todavía más presión popular por parte de la calle, por parte de la población civil, de no salir solamente a las calles, sino dirigirnos directamente a los partidos políticos en sus sedes, a los ayuntamientos, a las diputaciones, al gobierno central, a los medios de comunicación, para que al final tengan que escuchar nuestra voz y dejen de ser cómplices en este genocidio que se está cometiendo en Palestina. La gente muchas veces cuando ve la historia del genocidio que se ha cometido en Europa con la Alemania nazi en contra de las personas judías, se preguntan cómo se ha permitido. Pues se han permitido como se está permitiendo ahora mismo el genocidio contra el pueblo palestino desde hace tantos años. Pero es que ahora lo estamos viendo, porque antes la comunicación no era la misma, igual había gente que podía excusarse diciendo es que no lo sabía o es que no sabíamos cómo organizarnos. Ahora tenemos muchas herramientas para saber lo que está pasando y para organizarnos también en contra de ello. Entonces necesitamos más presión a los gobiernos y a los políticos y a los medios de comunicación para que dejen de difamar la resistencia del pueblo palestino, para que dejen de difamar a las activistas y a las personas solidarias con la causa palestina, porque también está ocurriendo en Europa que se está prohibiendo la voz de Palestina, las manifestaciones en contra, o sea, a favor de Palestina o en solidaridad con Palestina están prohibidas en Francia por ley. En Alemania se ha prohibido incluso llevar una bandera palestina, una kufía como esta, o han prohibido la red de defensa de presas y presos políticos Samidun por el mero hecho de que estamos sacando a la gente a la calle a protestar en contra de las políticas de estos gobiernos. Esto necesitamos alzar nuestra voz y llegar a los grandes medios de comunicación, decirles que son cómplices con esta equidistancia que pretenden, porque como decía Desmond Tutu, si en un conflicto te estás poniendo del lado del opresor, es que no eres neutral, es que formas parte o estás del lado del opresor. Cuando hay opresor y oprimido, no podemos quedarnos neutrales, porque si quedamos neutrales estamos apoyando al opresor. Hablabas de las relaciones institucionales, empresariales, corporativas, que al final son quien sustentan a Israel, porque quien tiene las herramientas políticas para cambiar las cosas no tiene interés en hacerlo porque tiene unos intereses ahí en Israel, y los que queremos cambiar las cosas no tenemos las herramientas quizás para hacerlo. Aquí en Euskal Herria tenemos una implicación muy directa con Israel. No podemos obviar que hay en concreto una compañía vasca, CAF, una compañía ferroviaria que está construyendo las infraestructuras de la ocupación entre Jerusalén Este y el casco urbano de Jerusalén, un proyecto que es ilegal y que además cuenta con respaldo económico de las instituciones vascas. El gobierno vasco tiene un 3% del accionariado de CAF, que está implicada en un crimen de guerra, ¿no?
Quizás es momento de poner estos temas sobre la mesa y de, más allá de las declaraciones de solidaridad, de los brindis al sol, hay que poner el dedo en la llaga y hay que, pues, salir de nuestra zona de confort, y algo que se dice mucho ahora, y denunciar a quien aquí en casa está sustentando la ocupación de Palestina, ¿no? Pero no es suficiente con denunciarlo, porque con la campaña CAF llevamos muchos años y no nos escuchan los dirigentes de la empresa, los políticos, los partidos políticos, la administración que apoya y que financia también o tiene parte de la financiación. Yo creo que por parte de la población civil tenemos que ir a un poco más de poner presión, de hablar con los trabajadores, de parar la empresa, hablar con la sociedad civil para ir a protestar en la puerta de la empresa, cerrarla, hacer ya desobediencia civil, porque de los llamamientos hacen oídos sordos. Entonces quizás hay que hacerles perder un poco de dinero, que es donde les duele, para que dejen ya de apoyar y de negociar con Israel, porque lo hacen porque sacan beneficio económico, se lucran del sistema de apartheid que se aplica a la población palestina en Cisjordania y en Jerusalén. Entonces tenemos que quizás tocar este tema para ver que les va a costar más seguir negociando con un régimen criminal que dejar de hacerlo. Así se ha hecho, por ejemplo, con otras campañas de boicot. Veolia, Orange, hace bastantes años, cuando la empresa filial de Orange en Egipto dijo que si no dejaban de tener relaciones o de tener convenio, tratos o trabajar con Israel, iban a finalizar el contrato que tenía Movinil, que es la compañía de comunicaciones egipcia, con Orange. Es como Orange vio que iba a perder más perdiendo este contrato que siguiendo trabajando con Israel. Yo creo que quizás Veolia, cuando Kuwait también presionó con romper las relaciones, al final es como la gente que la mueve la economía y el dinero, no le importan los derechos humanos, no les importan los llamamientos. Ellos calculan pérdidas y ganancias. Y yo creo que deberíamos de hacerles ver que van a perder más siguiendo por este camino que cambiándolo por otro. Evidentemente todo hace entrever que la solución no va a venir ni por el convencimiento a la parte ocupante, que goza de total impunidad y está muy cómoda en esta situación. Por convencimiento de repente que asuman unos principios éticos no va a venir la solución, no va a venir de la mano de la comunidad internacional, ni de las actuales instituciones que han demostrado, pues, una inacción absoluta. ¿De dónde tiene que venir la solución? La solución va a venir desde dentro de Palestina, desde la resistencia palestina, el pueblo palestino, acabar descolonizando Palestina. Quizás lo que puede ayudar es el apoyo popular por la solidaridad internacionalista, apoyando y no permitiendo la criminalización de la resistencia en Palestina, no acallar las voces de Palestina y hacer presión también sobre los gobiernos y las instituciones, porque cuando ven al final un clamor popular que quiere que se corten las relaciones con ese régimen criminal, al final tendrán que escuchar. Con Sudáfrica, cuando las instituciones y los gobiernos de todo el mundo han boicoteado al gobierno del apartheid de Sudáfrica, al final eso ayudó, además de la lucha armada que estaba llevando a cabo la resistencia dentro de Sudáfrica, ayudó para que caiga ese gobierno de apartheid. Y que además hay algo que señalar, que mientras todos los gobiernos del mundo boicotearon o rompieron relaciones con el gobierno de apartheid de Sudáfrica, Israel era el único país que apoyaba y tenía relaciones con el gobierno del apartheid. Todo eso ayuda. La solución, la lucha, la liberación va a venir de la mano del pueblo palestino, pero desde fuera también nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, ayudándoles, apoyándoles, haciendo que
que se rompan, ir en el camino de que se rompan las relaciones con un régimen criminal, exigiendo el embargo militar a Israel, como se está haciendo en otros conflictos. Hemos visto que en el conflicto Ucrania-Rusia, a las 24 horas ya había sanciones sobre Rusia. Sin embargo, Israel está violando el derecho internacional desde hace muchos años y se le está permitiendo. Si no ponemos fuerza en presionar a los gobiernos para que vayan por este camino, a las instituciones internacionales, porque lamentablemente desde hace bastantes años, las instituciones internacionales vienen dominadas por Estados Unidos. Cuando hay cualquier tipo de resolución en contra de Israel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vemos que Estados Unidos puede utilizar el veto. Esto hay que empujar para cambiarlo. Esto está pasando en Estados Unidos ya. A nivel popular estamos viendo que hay muchas voces, la gente está saliendo a la calle, hay mucha presión hacia el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, lo que llama la atención también son muchos colectivos de personas judías que han tomado el Capitolio, que han ocupado la gran plaza, estación de metro, diciendo no nuestro nombre. De todas partes del mundo es lo que tenemos que hacer, no en nuestro nombre, porque lo que hace el gobierno de Euskadi, el gobierno central, los gobiernos autónomos teniendo relaciones con Israel, lo están haciendo en nombre de toda la población. ¿Y qué esperanza hay de esas voces judías antisionistas de las que hablabas? ¿Existe algún tipo de disidencia dentro del propio Israel? Porque aun siendo voces muy minoritarias cuantitativamente, sí que de alguna manera desmontan son el talón de Aquiles del discurso israelí, que utiliza el discurso del antisemitismo, de la acusación de antisemitismo con todo aquella que critique sus políticas, ¿no? Y que además comete estos crímenes en nombre de todas las personas judías, y por eso están diciendo no nuestro nombre. Dentro de la Palestina ocupada hay pocas, porque las soluciones que salgan fuera, que se desprenden de esa nacionalidad israelí, y que vuelvan a tomar sus nacionalidades de origen y que se unan al movimiento de judíos antisionistas que fuera de Palestina existen y en muchas partes del mundo, y cada vez está creciendo más. Eso me lleva también a mencionar que de vez en cuando la gente nos dice, y la izquierda israelí, no existe izquierda israelí. No puedes ser una persona de izquierda y apoyar la colonización del territorio de otro pueblo, de otra nación, de pedir que haya democracia para las personas, un sector de personas y el otro no te hace una persona de izquierda. Eso es falso, el que haya una izquierda israelí, pero existen movimientos antisionistas, judíos antisionistas, desde el momento incluso que empezó a existir el movimiento sionista. Muchas personas judías se han puesto en contra por distintos motivos y se han organizado. Es cierto que son pocas y que no se les hace caso, también se les oculta o se las obvia, pero cada vez están creciendo más y eso es también lo que hace que el relato de Israel, de decir que habla en nombre de los judíos, de que defiende los derechos de los judíos, de que esto es porque además están convenciendo a la sociedad que vive colonizando Palestina de que con el recuerdo de las masacres del genocidio llamado Holocausto, solamente pueden estar seguras ocupando Palestina o viviendo en territorio ocupado, hace que esto cambie, de que no es verdad, de que Israel habla en nombre de los judíos, no es verdad que Israel defiende o ha nacido para dar respuesta al genocidio que ha ocurrido en Europa, porque en Palestina nunca ha habido conflicto, nunca ha habido rechazo, habíamos convivido siempre personas judías, musulmanas, cristianas. El racismo o la judiofobia es algo que surge en Europa y por lo tanto Europa es la que tiene que dar respuesta y las personas judías pues están haciendo esa confrontación con ese relato sionista de que hablan en nombre de los judíos.
Jaldía, has puesto un montón de claves muy interesantes sobre la mesa que seguramente nos darán pie a la reflexión. Ha sido un placer, como decía, una sensación agridulce poder tenerte frente a frente después de tantos años colaborando en la radio. Y bueno, pues seguir emplazándote a seguir colaborando en nuestros micrófonos y a seguir pues desentrañando todos estos temas en los micrófonos de Wintifada. Un placer y hasta siempre, hasta cuando quieras. Me ha encantado conoceros en persona, a todas, al sitio y bueno, seguiremos en contacto y seguiremos en la lucha. Pues hasta cuando quieras. Mucha suerte. Agur. Agur.